Bienvenidos a la clase sobre redes neuronales en el contexto de procesamiento de lenguaje natural. Las redes neuronales son un método muy importante en arquitecturas modernas para resolver problemas complejos en el procesamiento del lenguaje natural. Son parte de la revolución que ha tenido el procesamiento del lenguaje natural usando aprendizaje profundo que se llama Deep Learning. Así que esta clase es muy importante para entender lo que se viene a continuación. Entonces introduzcamos un poco qué son las redes neuronales. Son un método de Machine Learning muy popular, que su unidad básica de computación son las neuronas. ¿Por qué se llama neuronas? Porque tiene una inspiración en cómo funciona el cerebro humano. ¿Qué es una neurona en el contexto de una red neuronal artificial, que son las que vamos a ver nosotros aquí? Es una unidad de cómputo computacional que en su input como entrada tiene escalares, o sea, le entran números, y como salida sale un número. Entonces, una neurona, que es la unidad básica de la red neuronal, es una unidad de computación que va a recibir inputs, que son números, y va a producir un otro número. Y cada input tiene un peso asociado a W. La neurona multiplica sus inputs por estos pesos W y después los suma todas y produce el output. Además de la suma, uno podría tener otro operador como el máximo. Si se lo ven hasta ahora, es casi lo mismo con un modelo lineal. Tengo inputs que pondero por un peso W y eso produce un output. Acá viene la diferencia con una red, con un modelo lineal, que a la salida del output se le aplica una función de activación G. ¿No? Esta es una función que generalmente es no lineal, eso es que transforma la salida a un espacio no lineal y después se lo pasa al output. Entonces se aplica una transformación antes de sacar el output en una neurona. Y la gracia es que este output puede ser pasado como input a otra neurona y esa a otra neurona. Entonces cuando tenemos podemos entonces organizar nuestra red en capas, que son capas de neuronas. Entonces la salida puede ser la entrada de la otra y así vamos apilando las capas. Y eso habla de la profundidad de la red. La función de activación G que le aplicamos a la salida de las neuronas tiene un rol crucial para que la red tenga habilidad de representar funciones complejas. Sin esta no linealidad G, la red neuronal solamente podría hacer representaciones lineales, transformaciones lineales entre el input y el output. Entonces, es crucial que la red cuente con estas funciones de activación no lineales para poder hacer transformaciones no lineales entre el input y el output. Entonces esto sería una red feed-forward, así se llamamos a los tipos de redes que son fully connected, o sea, completamente conectadas, que lo vamos a explicar a continuación, pero esta sería una feed-forward con dos capas. ¿No? Cada capa tiene una lista de neuronas. ¿no? Entonces aquí cada una de estas cosas es una neurona. Entonces acá tenemos el input, que es la capa de entrada, que en este caso es un vector de 4 dimensiones. Podría ser un documento en Back of Words donde solamente hay 4 palabras distintas. Y los pesos que yo les decía son estos arcos que vemos aquí. Entonces esta neurona acá, que sería la primera neurona de la primera capa, se calcularía como x1 por este peso que está aquí, más x2 por este peso que está aquí, por x más x3 por este peso que está aquí, de este arco de aquí, más x4 por este peso de aquí. Y la segunda neurona de la primera capa sería lo mismo, pero con estos pesos que están aquí, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Y esta capa, con estas neuronas, yo le puedo aplicar entonces a cada neurona una función de activación, que generalmente es la misma, que una función no lineal. Imaginemos algo como que aplicar un exponente, un cuadrado o algo así. Y después estos outputs, estas neuronas las puedo pasar como input a otra neurona, a otra capa de neurona. Y acá tengo otros pesos, o sea, más parámetros del modelo. Y después a esto le puedo aplicar de nuevo una función de activación, acá a los valores de estas neuronas, y eso se lo paso como input a mi salida. Y mi salida puede ser, acá de 3 dimensiones, puede ser una clasificación en 3 categorías, positivo, neutral, negativo. Entonces, conceptualmente una red neuronal es como un modelo lineal. Estas capas totalmente conectadas se pueden ver, como vamos a ver más adelante, como una multiplicación entre un vector y una matriz. Uno puede posicionar todos estos arcos
los pesos que hay en estos arcos como una matriz y voy haciendo transformaciones del input a nivel de cascada. Y la idea es que cada transformación que yo hago tenga una representación mejor del objeto para el problema que yo quiero resolver, ¿no? Y después llego al output, y la idea es que después este output me hace una predicción, y yo lo puedo conectar, igual que los modelos lineales, con una loss function, y después optimizar el error, ¿no? Pero todo eso lo vamos a ver con bastante detalle durante esta clase. Solamente lo estoy empezando a introducir los conceptos ahora. ¿Ya? Y esta clase, las slides están basadas en el libro de Goldberg de redes neuronales para NLP. Entonces, una red feed-forward es entendemos a redes neuronales que son completamente conectadas, ¿ya? Porque vamos a ver más adelante que hay otro tipo de redes como las convolucionales y las recurrentes que tienen otras propiedades. Entonces, una red completamente conectada son redes en que, no hay sparse connections, por decirlo así. De cada capa a la siguiente hay conexiones desde todos los inputs hasta todos los outputs. Hay redes que tienen sparse connections, en que no hay conexiones en todo. No hay arcos en todas las combinaciones. Entonces, una feed-forward es una red de varias capas, desde el input hacia el output, que cada capa son completamente conectadas. Que es el tipo de red neuronal más simple. ¿Ya? Entonces, la red neuronal feed-forward de la figura es básicamente una pila de modelos lineales separados por funciones no lineales de activación. Básicamente estamos apilando puros modelos lineales, igual es lo que vimos en la clase pasada para el problema de clasificación de un documento por idioma. Y los valores de cada fila de neuronas en una red se puede pensar como un vector. O sea, esta fila de neuronas la podemos posicionar como un vector. Y sería otro vector que se va como input al siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí el input layer es un vector de 4 dimensiones y la capa siguiente sería un vector de 6 dimensiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a esto le llamamos el vector H. ¿Qué quiero que tengamos en notación muy importante a lo largo de la clase? Nuestros vectores X y todos nuestros vectores siempre van a ser unos vectores pila, ¿ya? O sea, son así, están acostados. No son vectores columna. ¿Ya? Muchos libros usan la notación vector columna, entonces todas las multiplicaciones están al revés, ¿ya? O tienen que transponerla. Entonces esta notación asume que los vectores son fila. Y cada vez que vean un superíndice, no estamos elevando nada, no es un exponente, sino que es una forma de representar a qué capa de la neurona, a qué capa de la red neuronal esta neurona corresponde. Entonces acá el vector H, superíndice 1, representa que esta es la primera capa. ¿Ya? Entonces el input lo referimos como la capa 0. ¿Ya? Entonces esta es la primera capa, esta es la segunda capa y esta es la capa de salida, que es la tercera capa. Entonces este es el vector H super 1, este sería el vector H super 2 y este sería el vector Y, que es la salida. Y eso nos va a ayudar también, el superíndice nos va a ayudar también para hacer referencia a los parámetros, a los pesos, ¿ya? Para diferenciar los pesos de aquí con los pesos de aquí, con los pesos de aquí, vamos a usar distintos superíndices para referirnos a qué capa nos estamos refiriendo. Entonces, la capa totalmente conectada se puede pensar como una transformación lineal de 4 o 6 dimensiones. Y una capa totalmente conectada se puede entender como una multiplicación vector por matriz, que lo voy a ver con mucho detalle en la slide siguiente. Pero la idea es que esto que ven acá, este X que multiplica por unos pesos aquí varias veces para crear este vector H, en verdad es lo mismo que hacer H por una matriz W. Y el peso de una conexión desde la iésima neurona, desde un input hacia la jésima neurona en una salida, se representa como el peso sub I, J, que básicamente va a ser una celda de la matriz de peso. Y cada vez que tengamos una capa H, una capa intermedia o capa oculta que se le llama, por eso se llama letra H, de hidden, se transforman por una función de activación no lineal. Ojo, la función G es una función escalar, que no es una función vectorial. Pero cuando aplicamos una función escalar a estos vectores, estamos asumiendo que estamos aplicando G a cada valor, antes de que sea pasado como input a la capa siguiente. Entonces, siempre cuando en las capas ocultas, piensan que acá hay una función G que se está aplicando antes de pasar para acá, ¿no? Después vamos a hacer una notación que eso lo hace de manera más explícita. Entonces veamos que una capa totalmente conectada es lo mismo que una multiplicación vector por matriz.
Entonces aquí tengo un input de 3 dimensiones y la capa siguiente tiene solamente 2 dimensiones. O sea, este es un vector de 2 dimensiones. Entonces este sería el vector X, que tiene las componentes X1, X2 y X3. Y H, que es lo que viene siguiente, tiene los componentes H sub 1 y H sub 2. Y lo que quiero que me crean es que H es solamente X por W. ¿Y cómo se puede ver eso? Que W entonces es esta matriz de peso que tiene 3 filas y 2 columnas. Entonces y acá tenemos entonces una fila y 3 columnas. Si multiplicamos este vector por esta matriz, tenemos que hacer primero esto por esto y nos da la primera componente. Y después esto por esto nos da la segunda componente. Y ahí está, x1 por w11 está aquí. x2 por w21 está aquí. x3 por w31 está aquí. Después x1 por w12 está aquí. x2 por w22 está aquí. Y x3 por w32 está aquí. Y eso es el vector h. Que esto es lo mismo que hacer esto aquí. Pues, h1 como es x1 por w11 más x2 por w21 más x3 por w31. Y h2 es x1 por w12 más x2 por w22 más x3 por w32. Y acá se ve, entonces siempre el índice de estos pesos w representa la neurona de la capa input y la neurona de la capa output. Entonces esto es 1, 1. ¿Por qué es 2, 1? Porque acá el input es 2 y el output es 1. Y más adelante, cuando tengamos varias capas, le vamos a poner un superíndice acá para hacer referencia al peso a la capa de la neurona que el peso hace referencia. Veamos ahora que una red neuronal que se ve algo complejo como esta secuencia de neuronas con peso, realmente solamente son funciones matemáticas. Son solamente composiciones de funciones y son funciones que convierten el input X, que es vectorial, en un output Y vectorial. Entonces, si recordamos la figura anterior, que era una red neuronal de 2 capas, esta de acá tenía 2 capas ocultas. Esta red se llama un MLP2, Multilayer Perceptron. A las redes neuronales feedforward también se le llama perceptron multicapa. Ya se le llama MLP2 porque es un multilayer perceptron de 2 capas. Para entender cómo uno puede representar una red neuronal como una función matemática, vamos a una red neuronal aún más simple, que es MLP1, Multilayer Perceptron 1, que es una red neuronal de una sola capa oculta. O sea, es una red neuronal que solamente tiene una capa oculta. O sea, como que le sacáramos esta de acá. ¿Ya? Entonces, la salida Y es un vector y un estimador, le pongo un hat acá, un gorrito, porque es un estimador del Y que quisiéramos estimar. Acuérdense que esto es Machine Learning supervisado, que queremos poder predecir un output en base a datos de entrenamiento. Entonces lo que hace nuestra función es estimar esa salida. Entonces esto es una función NN, una neural network, red neuronal, que es un multilayer perceptron 1, ¿ya? De una capa, que recibe como input un vector X. Y eso matemáticamente es lo mismo que aplicar la función de activación G a un modelo lineal, que es lo que hacemos en la primera capa, que el input se multiplica por una matriz de peso, más un bias, ¿ya? Que son estos bias que vimos en los modelos lineales. A veces me los salto cuando hablamos de redes neuronales para simplificar la notación, pero también están presentes. Esto me hace el H1, que es lo que me sale de la capa oculta, ¿no es cierto? Le aplico la función de activación y eso lo multiplico por los pesos para llegar a la salida. Y le aplico un bias para llegar a la salida. O sea, tengo básicamente una cascada de modelos lineales. Una para sacar las neuronas de la capa oculta y otras para llegar a la salida. Entonces aquí mi vector X de entrada tiene dimensionalidad in, que es el input. W1 matriz cuadrada de in filas y de 1 columnas, que es la dimensionalidad de la neurona 1, de la capa 1. O sea, sería acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. B1 es el bias, que es estos escalares que yo les sumo a la salida.
que la primera sería de la dimensionalidad de 1, que sería de H1, ¿no es cierto? O sea que básicamente le sumo un escalar a cada uno de estos después de hacer la multiplicación. Y a todo esto de acá yo le aplico la función de activación, que es escalar, pero se le aplico a cada elemento. Que es la función de activación. Y después a esto le aplico, hago la misma idea. O sea, eso, a este vector que me sale acá, h, yo lo multiplico por una matriz de pesos 2, que sería los para la salida. Y después le sumo un bias por cada uno de estos, que sería B2. Entonces, B2 es de la dimensión del output. Y mi salida entonces es un vector de la dimensión de mi output. Entonces W2 y B2 son las matrices, es la matriz y el término de bias para la segunda transformación lineal. Entonces cuando uno diseña una red neuronal, es súper interesante, uno puede diseñar la arquitectura de la red. ¿Cuántas capas quiero tener? ¿Cuántas neuronas quiero tener en cada capa? El input y el output no los vienen definidos, ¿no es cierto?, según el problema. Pero uno puede definir cuántas capas quiere y cuántas neuronas quiere tener en cada capa. Y uno puede diseñar la red, qué función de activación quiere tener. Y todo eso se llama hacer arquitectura de red neuronal, en que yo defino cuál es la mejor arquitectura para mi problema. Que todo eso tiene que encontrarse experimentalmente. Por eso usar redes neuronales es mucho más complejo experimentalmente, porque tenemos muchas más variables que tenemos que encontrar, calibrar. Y veamos ahora cómo representar el MLP2, o sea, la red neuronal de dos capas ocultas, como una función matemática. MLP2 es esta de acá, no la simplificación anterior en que teníamos solamente una capa oculta. Ya tenemos dos capas de acá. ¿Qué es entonces? Tengo el input, a esto lo multiplico por un W super 1, ¿no es cierto? Le sumo un vector de bias que tiene esta dimensionalidad. A todo esto le aplico la función de activación G. Después a todo eso, que ese sería el H1, le aplico, lo multiplico por W super 2, que es la segunda matriz. Después le sumo un bias super 2 para obtener la segunda capa. Acá le puedo aplicar una segunda función de activación a cada una de estas cosas. Y esto lo multiplico por otra matriz W super 3 para llegar a los Y1, Y2, Y3 y puedo tener un bias también, que es exactamente lo que tengo acá. ¿Ya? Acá no tengo un bias 3, pero podría tener. Pero claro, lo único que tengo entonces, quiero sacar mi output en el Neural Network de dos capas ocultas, es una función matemática que recibe como input un vector X y como salida un vector Y. Gorro porque es un estimador del Y real que nos gustaría estimar. Y esto es una composición de funciones nuevas. La primera capa oculta H1 es lo que les decía, X multiplica el producto vector y matriz de X por los primeros pesos más los bias. Después mi H2 viene de aplicarle la función de activación G1 a esto de acá, y eso operarlo por el W2, más un bias 2. Y el Y viene de aplicarle la función de activación 2 al H2, y eso hacerlo, que es un vector, y eso multiplicarlo por otros pesos W3. Si esto lo descomponemos, vamos reemplazando aquí H2 y aquí H1, llegamos a esta composición de función. Entonces, básicamente una red feedforward que tiene de muchas capas es básicamente una composición de funciones que se entrenan usando la misma lógica, como vamos a ver más adelante, que un modelo lineal, usando descenso gradiente. Pero acá calcular las derivadas va a ser mucho más difícil, porque vamos a tener composición de funciones. Entonces, llegar a la derivada, esto obviamente después hay que comparar lo que uno estima con el valor real, ¿no es cierto? Y después tener una función de loss, como las que vimos en la clase pasada, la cross entropy loss, o la hinge loss, o la logistic loss, y después derivar. Pero eso va a ser mucho más difícil ahora acá, porque vamos a tener ciertos parámetros, van a estar aplicados por varias funciones internamente. Van a estar escondidos detrás de la composición de varias funciones, entonces encontrar las derivadas va a ser mucho más difícil. Y para eso usamos un truco que se llama backpropagation. Entonces todos los parámetros del modelo, que son los que hay que calibrar usando Machine Learning a partir de los datos, son todos los pesos de todas de las capas que escojamos. Entonces acá hay muchos más parámetros que en un modelo lineal. Entonces ganamos en capacidad. Tenemos funciones que son capaces de aprender patrones más complejos, pero es mucho más difícil de entrenar porque tenemos muchos más parámetros.
Igual que los modelos lineales, la forma que nosotros nos referimos a todos los parámetros del modelo es con el símbolo teta. Pero tenemos que siempre imaginarnos que hay varios parámetros. O sea, que teta ya no solamente refiere a un W y un B, como el modelo lineal, sino que refiere a varios Ws y varios Bs. Eso, y con eso terminamos con la primera parte de la clase de redes neuronales.